cena que se hace habitualmente todos los años de la Fundación Libertad. El año pasado había tenido la particularidad en la que confluyeron tanto el presidente Milei como el expresidente Macri. Este año, por una cuestión de agenda, quien cerró el evento fue el candidato de Milei en la ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni. Macri estuvo y se produjo una fotografía que, si no me equivoco, la tomó nuestro colega Manu Jove, que la publicó en redes sociales, y esa foto hoy es, bueno, una de las fotos que más circula en los portales de noticias por el alto impacto político que tiene, teniendo en cuenta las declaraciones previas de los últimos meses del expresidente Macri en relación con el entorno del presidente Javier Milei, en la cabeza de Santiago Caputo y de Karina Milei. La fotografía es esta. Es la de anoche, se los ve sonrientes, el expresidente Macri y el asesor estrella del gobierno del presidente Javier Milei, Santiago Caputo. Claro, ahí parece que hubo una suerte de confluencia, reconciliación. Recién incluso conversábamos con Carlos Rocauf, que decía, me pareció muy interesante esa foto, seguramente va a haber algún tipo de diálogo que termine en un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, nuestro colega de La Nación Más y también de Infobae, Facundo Chávez, logró reconstruir el diálogo entre ambos en este fugaz encuentro de anoche. Y lo que Macri le dice ahí con el dedito a Santiago Caputo, que sonríe, es, ¿qué haces acá si acá no están los malos? ¿Por qué le dice esto? Porque ustedes se acuerdan que en las últimas horas, cuando estuvo aquí Mauricio Macri con José del Río, le dijo que el gobierno parece que le gusta rodearse de los malos y hacía referencia a todas las áreas de gobierno donde todavía persisten funcionarios de la gestión kirchnerista y cercanos a Sergio Massa. Le dice Macri entonces a Santiago Caputo, ¿qué haces acá si acá no están los malos? A lo que Caputo habría respondido, según nuestro colega Facundo Chávez, bueno, son todos malos. Y Macri le dice, bueno, hay algunos malos y otros menos malos. Ese fue un poco el intercambio entre ambos que logró reconstruir nuestro colega. Claro, lo interesante de todo esto es ver, porque claro, acá cerraba en esta reunión de la Fundación Libertad, de la cual Macri es prácticamente estrella desde hace muchísimos años, hasta que irrumpe la figura de Javier Milei y llega a ser presidente. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado, cuando Milei fue a hablar a la Fundación Libertad, bueno, tuvo un tono su discurso que llamó mucho la atención, porque incluso fue muy agraviante con muchos de los presentes allí, economistas que durante años fueron partícipes de reuniones de la Fundación Libertad, casi como una suerte de revancha a un sitio en donde Milei no era tenido en cuenta como uno de los protagonistas en las reuniones anuales que realizaban. En cambio sí lo era naturalmente Mauricio Macri, porque era el exponente de ese espacio de la libertad y además porque había sido presidente de la Nación. Bueno, en ese contexto se da este encuentro y hoy, pocas horas después del encuentro de anoche, Fernando de Andrés, la mano derecha de Mauricio Macri, en declaraciones públicas, un poco lo pasa en limpio y cuenta la génesis de esta distancia que hace que hoy la Libertad Avanza y el PRO vayan separados en la ciudad de Buenos Aires. Y la génesis la pone en un famoso tuit, recuerdan ustedes, que hace el expresidente Macri hace algunos meses, diciendo, acá está, presidente Milei, nuestro equipo a disposición, da unos cuantos nombres de quienes ya se van a poner a trabajar con los equipos técnicos de la Libertad Avanza para encontrar una agenda común de cara a las elecciones legislativas de este año 2025. Bueno, de eso nada quedó. Y Fernando Andrés dice, la responsable básicamente es Karina Milei. El 8 de enero el presidente Milei dijo acuerdo en todo el país o nada, y ese mismo día o el otro día Mauricio, junto con la mesa ejecutiva del partido, designó 5 personas para empezar a trabajar y a conversar. Pusimos a disposición eso, sobre todo para ver el para qué conformábamos una suerte de alianza electoral con la Libertad Avanza, pero no pasó nada, no hubo devolución de eso. Después no solo eso, sino que quizás básicamente instruidos por Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires decidieron no acordar, dividir el voto de nuestro espacio, poner en riesgo el triunfo de la ciudad.
Bueno, la ciudad de Buenos Aires será clave respecto de su resultado electoral para ver qué posibilidades de avanzar en un diálogo para la unificación de la oferta electoral no peronista en la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a hablar con Daniel Vilota, que conoce muy bien lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, de los dos lados, ¿no? Del lado del peronismo, kirchnerismo, y también lo que puede pasar entre la Libertad Avanza y el PRO. Ahora, lo que está poniendo sobre la mesa el expresidente Macri es que en esta idea de acuerdo que el presidente Milei ratificó en las últimas declaraciones públicas diciendo, bueno, nosotros estamos para acordar, esto ya está muy cerca, vieron ustedes las fotos, las últimas fotos que hubo con Ritondo, con Santilli, con Montenegro, que están aquí cerquita de Macri, en el despacho de Martín Menem y luego también en la Casa Rosada, de la que participó el propio Milei, Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja, el armador electoral de la provincia de Buenos Aires. Estamos muy cerca de acordar. Ahora, el problema, según plantea el propio Macri, es que el acuerdo del que habla Milei es todo violeta. En esa confluencia de colores amarillos y violetas, claro, la idea es que dirigentes del PRO se pasen a las filas de la Libertad Avanza, pero que la oferta electoral sea puramente libertaria. Esto también lo explicita Fernando de Andrés. Después vos escuchás que en el fondo lo que quieren es cooptar dirigentes y decís, bueno, eso no es un acuerdo, ahí claro, no hay buena fe. Entonces estamos ahí, ¿viste? Claro. En esa conversación que lleva adelante Ritondo en provincia y una competencia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está el punto, ¿no? Ustedes saben que acá las figuras que están más discutidas dentro de la posibilidad de pasarse a la Libertad Avanza son las del propio Santilli. Hay que ver qué hace Ritondo, que es un poco el nexo entre Macri y la Libertad Avanza hoy en las conversaciones. Guillermo Montenegro, acuérdense las declaraciones que acaba de hacer Macri diciendo que los que saltaron ya a la Libertad Avanza fueron comprados, a lo cual respondió inmediatamente el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, y el presidente Milei en duros términos le dijo a Macri, bueno, trae la factura si tenés pruebas de que hay dirigentes que son comprados por la Libertad Avanza. Difícil pensar en la convergencia de ambas fuerzas políticas en una oferta unificada en la provincia de Buenos Aires, porque fíjense lo que pasó hoy nomás. Hace un ratito, el ministro de Economía, Caputo, en una exposición que dejó mucho, ahora vamos a hablarlo en nuestra mesa también con economistas y con Carlos Arbía, mucha información económica que dejó el ministro Caputo en esta exposición de hoy, pero fue un paso más y uno se pregunta qué necesidad había de exponer de este modo lo que él consideraba fue la gestión económica durante el gobierno de Macri en el medio de una supuesta conversación para acordar electoralmente en la provincia de Buenos Aires. El ministro Caputo dijo que la salida del cepo durante el gobierno de Macri fue muy distinta porque no estaban dadas las condiciones macroeconómicas para poder haberlo hecho de manera exitosa. No, también se salió en su momento del cepo con Macri, pero después hubo que volver a ponerlo. Pero también ahí voy a hacer la diferenciación. La secuencia es la inversa. Digamos, en aquel caso se salió primero del cepo cambiario y se salió exitosamente porque había mucha expectativa, se generó mucha digamos, expectativa positiva, pero no se había resuelto los problemas macro, ¿sí? Entonces, el enfoque nuestro fue exactamente inverso. Primero resolvimos los problemas macro, primero resolvimos el problema fiscal, después resolvimos el problema cuasi fiscal y después, entonces, capitalizamos al Banco Central. Y eso nos permitió hacer un acuerdo realmente mucho más sólido, un acuerdo único en el sentido de, no solo único para Argentina, sino que no es un acuerdo normal del fondo. El fondo normalmente presta plata para financiar esa transición hacia el orden macro. Bueno, ahí está. Macri lo hizo mal. Ese fue un poco pasando en limpio lo que dijo Caputo. No contribuye, digamos, la declaración del ministro de Economía hoy, de Milei, también trabajó en la gestión de Macri, por supuesto, no contribuye a una conversación entre ambas fuerzas políticas o entre, o sobre todo con el liderazgo de Mauricio Macri sobre la mesa, ¿no? Que está caminando además y haciendo campaña en la ciudad de Buenos Aires. Ahora en un ratito abrimos la mesa política, está bien interesante, pero antes me llama
Carla Ricciotti, que está con uno de los temas centrales, que es el bolsillo, ¿no? El bolsillo de todos. Como decía hoy Rucauf, vamos a ir a votar con una premisa fundamental, que es cómo está funcionando la economía, pero no la macro, la de todos nosotros. ¿Qué está pasando en una panadería, Carla? Porque hubo aumentos en estos últimos días y no sé si se van a repetir, a pesar de que las consultoras están dando todas proyecciones de inflación y sobre todo también en inflación en alimentos a la baja. Contanos.